Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, quizá muchos de vosotros no sabéis quién es Silvana Estrada. Yo tengo que confesar que tampoco la conozco, pero sí que es cierto que he escuchado una de sus canciones y la verdad es que es preciosa y tiene una voz preciosa. Así que siempre lo que hacemos cuando introducimos un cantante en el canal es investigar un poquito de ella, ¿de acuerdo? Vamos a investigar un poquito de ella, a ver qué podemos conocer más de ella y ahora mismo vengo. Silvana Estrada, Veracruz, México, el 15 de abril de 1997. Es una compositora y cantautora mexicana, 25 añitos. Sus padres se dedican a la música y a la laudería. Luego de vivir en Veracruz y cursar en la carrera de jazz de la Universidad Veracruzana, se mudó a Nueva York para proseguir su carrera musical. En esta ciudad, tras interpretar en distintos escenarios, grabó un disco con el músico de jazz Charlie Hunter. Tras un periodo en esta ciudad, se mudó a Ciudad de México. Establecida en esta ciudad, ha colaborado con músicos como Natalia Lafourcade, Guitarrica de la Fuente, Mon Laferte, David Aguilar y Ulises, del colectivo Núcleo Distante. En su página de YouTube nos pone: soy una cantautora mexicana, obsesionada con las palabras, el sonido y la belleza de las emociones. Toda mi vida he estado acompañada por la música y me es difícil hablar de referencias cuando vivo enamorada de tantos y tantos discos. Quizá pudiera hablar de todo el folclore latinoamericano que escuché en mi infancia, desde Violeta Parra hasta Son Jarocho, son de madera, y las rancheras de José Alfredo Jiménez, a todas las grabaciones de Billie Holiday y Ella Fitzgerald, que me enseñaron el oficio de la voz. También podría hablar de todos los poemas que me volaron la cabeza y me incitaron a escribir mis propias canciones, pero esto podría no tener fin, y no queremos eso. Desde que decidí juntar mis letras y mi música en una sola cosa, no he podido parar de hacerlo, y ahora trabajo cada día para explorar y crear a partir de esa necesidad. Actualmente estoy grabando un disco con todas las canciones que escribí cuando me rompieron el corazón, teniendo la esperanza de entender un poco mejor el mundo. Por el momento tomo varias tazas de café al día y camino para tratar de darle orden a mi vida. Así que bueno, ya conocemos un poquito más de Silvana Estrada. La verdad es que no pone mucho de ella en Wikipedia. Sabemos que tiene 25 añitos, que es muy joven, pero que le queda toda una vida por delante, ¿vale? Como ya hemos leído, ¿vale? Es ocupación música y compositora, ¿vale? Lo cual es, está empezando ahora, tiene 25 añitos. Así que, bueno, recordaros que por problemas de copyright hay que ir parando el vídeo poquito a poco. Tenéis mis redes sociales aquí abajito en la cajita de información, donde os podéis poner en contacto conmigo con paciencia, por favor, ya que soy la que manejo mis redes sociales. Tenéis también las diferentes listas de reproducción. Ahí abajo tenéis todo. Todo. En la cajita de información tenéis todo, ¿de acuerdo? Recordaros también mi página web www.seilacarrascocantante.com y ahí conoceréis un poquito más de mí, ¿vale? Soy cantante española, ¿de acuerdo? No he salido de España. De momento, ojo, cuidado. Pero no he salido de España. Así que nada, ya sabemos un poquito más de Silvana Estrada y vamos a empezar con la canción Si me matan. Esta canción tengo entendido que fue escrita y sobre todo, bueno, fue escrita y dedicada también, ¿no? A esas mujeres que han sufrido maltrato en algún momento. Así que vamos a escucharla que tengo ganas. Vamos allá.
cuando me encuentren. Tiene mérito, ya simplemente es como un acústico. Es su guitarrita y ella sola. Tiene una voz muy, muy, muy sentimental, una voz muy profunda, ¿de acuerdo? Me recuerda un poquito como a Natalia, un poquito de tuán, ¿vale? También un poquito de tuán nasal. Estamos viendo que está en medio de una plaza, ¿no? De una plaza, no sé dónde está grabado esto, ¿de acuerdo? Pero yo no sé si esto es en vivo, no sé si esto está en directo, o sea, o está grabado, no lo sé, ¿de acuerdo? No lo sé, no lo tengo claro. Pero vamos, se le puede distinguir perfectamente que simplemente, además es que se escuchan los pajarillos y demás, así que tengo mis dudas de que a lo mejor pueda ser en vivo. Que digan siempre, que digan siempre. Tiene una voz muy con mucho aire, ¿no? Cuando sale, que digan siempre. Es como que con mucho aire y luego aparte también hace sonar esos vibratos muy bonitos, muy finitos, ¿no? A su voz, ¿no? Los hace muy finitos. Es una voz muy aguda, pero sí que es cierto que es una canción que te transmite muchísimo, cuidado. Es muy, me recuerda muchísimo, ¿no? Como Natalia Lafourcade, me recuerda muchísimo a ella, que también tenemos alguna reacción de ella en el canal. Que fui cantora Uy, viviendo sueños. eso ha sido muy bonito. Ha hecho ahí un pequeño melisma, ¿de acuerdo? Sigue con esa voz. Es una voz muy de cabeza, ¿de acuerdo? Es una voz con mucha cabeza, o sea, una impostación muy de cabeza. Utiliza según en qué trocitos el tuán, pero tiene una voz preciosa, preciosa. Que como todas crecí con miedo. Esos vibratos también muy bonitos al finalizar la frase, ¿no? Esos vibratos. Y luego, aparte también, la letra tiene que ser muy, muy, muy desgarradora. Sabéis que yo después de todas las canciones escucho la letra, ¿de acuerdo? Escucho la letra. Ahora estoy para analizar lo que hace con la voz. La letra la escucho al finalizar la canción, ¿de acuerdo? A no ser que haga una reacción del tirón, que son alguna vez en el canal, ¿vale? Pero sí que es cierto que estoy aquí para escuchar y analizar lo que hace. Y aún así salí solita. Uy, 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 cuántas cosas ha hecho ahí. Tenía que haber parado. Tenía que haber parado. Y ahora ahí ha hecho una transición de una voz mixta a una voz de cabeza con un melisma y luego creo que ha hecho como un pequeño falsete también, que es el falsete, siempre os lo explico, pero os lo explico otra vez porque hay mucha gente que se integra al canal y eso pues evidentemente me alegra, pero el falsete lo único que es un poquito voz de cabeza, pero con bastante aire, ¿de acuerdo? Eso es el falsete, lo único que se le diferencia un poquito a la voz de cabeza. Pero ahí ha hecho muchísimas cositas en ese trocito tan chiquitito, ha hecho cositas estupendas con la voz. A ver estrellas. Ave de estrellas. Melisma con un vibrato. Tiene cositas muy bonitas en la voz, Silvana. Muchísimas cosas bonitas tiene. Andar los días. Tiene esas caídas porque ella canta así, ¿no? Es su manera de cantar así, que le queda precioso. ¿Por qué? Porque en este género de música, en este género musical, queda muy bonito el hacer esos matices, ¿no? En la voz. ¿Por qué? Porque es como una canción muy sentida y al hacer esas terminaciones es como que le pone mucha tristeza a la voz, ¿no? Y queda muy bonita. Es que es una canción muy conmovedora, ¿vale? Es una canción muy conmovedora. Y aún así salí solita a
uf, 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 uf. Muchas cosas, muchas cosas. O sea, aun sin mirarla, se pueden distinguir muchísimas cosas en la voz de Silvana, muchísimas cosas. O sea, son unos matices muy bonitos. Hace unos giros preciosos con la voz y hace evidentemente lo que quiere con la voz, ¿no? 25 años, señores. 25 años. Por favor, ¿vale? Por favor, si no queréis compartir esta reacción, no la compartáis. Pero ir a su canal y compartir algún vídeo de ella, porque es espectacular como canta. Es espectacular. Y habrá muchísima gente, ¿no? Yo me incluyo que no la conozco, que no la conocía, pero me la habéis pedido por privado y dije, bueno, vamos a probar. Evidentemente hay veces que metes la pata, que no la conoce nadie y tampoco la quieren conocer y no se meten en la reacción, pero hay otras tantas que sí, ¿vale? Y hay muchísima gente que yo sé que en el canal se mete a las reacciones para ver el cantante o la cantante que no conocen. Y en este caso os pediría por favor que os metáis al canal de ella y que la veáis, cómo canta, cómo lo expresa, cómo lo vive, cómo lo siente, cómo lo llora. Él está cantando, está enfrente de varias mujeres, si os dais cuenta, ¿vale? Están cambiando las mujeres, les está cantando a los ojos, ella sola con su guitarra. Es precioso, precioso. Amar a la vida. Es muy bonito. Es una canción preciosa, es una canción preciosa, ya os digo, yo después la escucharé, pero sé que es muy sentida esta canción porque si me matan, es una canción que es muy profunda, es muy profunda. Es para las mujeres que han sufrido violencia de género y la verdad es que, vamos, es que la letra lo dice todo. No hay que dar explicaciones sobre la letra porque la letra lo dice todo. Espectacular. Y la voz muy, muy, muy bonita. Si me matan, si es que me encuentran, llénenme de flores. Uf. A ver, si me fijo la letra, ya la hemos cagado. Si me fijo en la letra ya la hemos cagado. Estoy últimamente muy sentimental. Estoy últimamente muy, muy, muy a flor de piel todo el asunto, ¿no? Pero sí, o sea, es que es una voz preciosa que le pone ese matiz, que le pone ese matiz a la letra y que tiene muchas cosas en la voz, ¿no? Juega mucho con lo que es las tonalidades, lo que es el volumen de la canción, lo que es el volumen de su voz y evidentemente ella sola con su guitarra no necesita nada más. No necesita nada más, ahí la tenéis. Es que no necesita nada más. Cúbranme de tierra, que yo seré semilla para las que vienen. Para. Para. Para porque si no, no puedo seguir. Para porque si no, no puedo seguir. De verdad, os lo prometo, entrar a su canal de YouTube y seguirla, porque es impresionante. Yo creo que sí, habrá gente que la conozca seguramente, evidentemente, porque tiene sus seguidores, y eso es así, tiene sus seguidores. Entonces, claro, a ver, pero para la gente que no la conozca, por favor, escuchar algo más de ella en su canal, porque no tiene desperdicio esta voz. De verdad, os lo juro, ¿vale? Os lo prometo, que no tiene desperdicio esta voz. Tiene de todo en la voz. Que ya nadie nos calla, ya nada nos contiene. Hay muchas veces al finalizar esas frases, ¿no? Nada nos contiene. Casi, casi ni se le entiende lo que dice, porque lo baja muchísimo, lo baja muchísimo. Preciosa, ya os digo, tiene muchísimas cosas en la voz, juega muchísimo con esos, con esos matices, tanto como de melismas como de vibratos. Melismas tiene muchísimos, vibratos también tiene muchísimos, luego también juega mucho con escalas ascendentes y descendentes con la voz, ¿no? Es una voz muy profunda, es una voz nada lineal, o sea, es una voz
que ella dibuja con la voz, para que me entendáis. Cuando digo lineal es porque tiene mucho dibujo en la voz, ¿no? Tiene muchas ondas, para que me entendáis, ¿no? Es algo del sonido, ¿no? Auditivo. Pero para que me entendáis, ¿no? Dibuja con su voz. Es preciosa. Y que suenen los cantos como un manto tibio. Ahí ha hecho un pequeño, un pequeño no, o sea, para nada. Es que no hace pequeño nada ella, no hace nada pequeño, o sea, todo lo agranda, todo lo agranda. Ha hecho ahí un pequeño melisma, ha hecho ahí un pequeño vibrato, se le ha escuchado un poquitito nasal, pero lo hace nasal para que le brille más la voz. Si ya le brilla de por sí la voz, ella lo hace un poquitito nasal, un poquito de tuán para que le brille más la voz, ¿no? Curándonos la herida. Te da, te quita, te da, te quita, ¿no? Es una voz de esas que te acarician mucho, ¿no? Es una voz muy, muy característica. Cuando escuchas una canción de ella, la primera vez, y escuchas otra, ya sabes que es ella, la identificas. Es una voz muy característica, es una voz, es como la voz, vamos a poner un ejemplo, es como la voz de Lila Downs. Escuchas una canción de ella, escuchas otra y ya sabes que es ella. Sin ver, evidentemente, quién canta, ¿no? Te la ponen y dices, ostras, es Lila Downs, porque ya la conoces. Pues le pasa lo mismo a ella. De lo que hemos perdido y que un grito cual trueno. ¿Cuál trueno? Un melisma con un vibrato. Termina mucho, termina las frases con muchos melismas y con mucho vibrato. Es muy característico de ella, por lo que estamos viendo, ¿vale? Porque lo lleva haciendo en toda la canción. Por eso digo que es característico de ella, porque lo hace en toda la canción, ¿no? Es muy sentido, es una canción muy sentida, es una canción con mucha emoción, es una canción con mucho sentimiento. Y como ya veis y os he dicho, la está cantando frente a las mujeres, ¿vale? Frente a las mujeres que tampoco entiendo del por qué no han puesto a hombres que también también han sufrido violencia de género, ¿verdad? No me posiciono ni en un género ni en otro, ¿de acuerdo? Yo sé que hay hombres maltratados también. Siempre se ha pensado que la violencia de género va hacia las mujeres. Bueno, no es que siempre se haya pensado, es que siempre tenemos el Día Mundial de la Violencia de Género porque somos mujeres. No, señores, hay hombres que también son maltratados. Y hay hombres que también son muy propensos a eso, ¿no? A que la mujer maltrate al hombre, ¿no? Literal, literal. Y eso no lo podemos consentir en ninguno de los dos géneros. No tendría que existir el Día Mundial de la Violencia de Género, por el amor de Dios. Eso habría que cambiarlo, ¿no? Habría que cambiarlo y habría que hacer algo para que eso no existiera. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, aquí en España, ¿vale? Yo os puedo hablar aquí de España, aquí pegas a una mujer ya que no te hacen nada. ¿Qué te pueden hacer? ¿Meterte 2 días en el calabozo? Y ya está. Hasta que no matas a una mujer, ¿vale? Y aun con eso, aunque la mates, al asesino no le hacen nada. Y me parece muy penoso. Me parece muy penoso. Yo os hablo de aquí de España, cuidado. Yo no sé lo que está pasando fuera del mundo, no sé cómo lo llevan fuera de España, ¿vale? Yo no sé lo que pasa en el mundo entero, cómo lo llevan, pero aquí, por ejemplo, es gratis matar a una mujer. Y es penoso. Muy penoso. Matar a una mujer, matar a un hombre. Tenemos un gobierno que es asqueroso en España, por esa parte. Aparte de chorizos, también hay que decirlo. Pero bueno, eso ya es otro tema que me voy del tema, ¿vale? Pero es otro tema que me voy. Pero sí, me parece penoso, ¿no? Tanto hombres como mujeres que son asesinados, que son asesinadas y que el asesino esté en libertad. Está en libertad. Tendrían que meterlos todos en una misma cárcel, ¿vale? Tendrían que meterlos y que se maten entre ellos. Literal. Nos arranque del duelo.
Eso es, a ver, cuando hace esa transición, tengo mis dudas de que sea un falsete. A ver, juega muchísimo con una voz de cabeza. Juega muchísimo con una voz de cabeza, ¿vale? Pero hay puntos que sube a una voz más de cabeza todavía, que yo creo que eso es un falsete. Voy a ver si lo encuentro otra vez y lo paro ahí. Y esos melismas, evidentemente, ¿qué hace? Nos han quitado tanto, nos quitaron el miedo. ¡Ay, qué bonito! Es precioso lo que hace simplemente con una guitarra y su voz. Es precioso lo que transmite. Precioso lo que hace. Tiene una voz, ya os digo, con mucha sensibilidad, muchísima sensibilidad. Que quede la esperanza y el azul del cielo, mirarnos a la cara. ¿Os habéis dado cuenta que no vocaliza mucho? Por lo menos en esta canción, ¿vale? No vocaliza mucho. ¿Qué pasa? Esta canción tampoco requiere vocalizar mucho, por lo menos por ahora, ¿de acuerdo? Porque ella está como que cantándole a las personas con el corazón. ¿De acuerdo? No quiere decir que quien vocaliza no cante con el corazón, ¿vale? Que es que muchas veces se me malinterpretan las palabras. No sé si es que me explico mal. Es que soy como un libro abierto realmente. Soy como un diccionario abierto. No sé por qué tenéis dudas de mí. ¿Cómo me explico, por el amor de Dios? Se me ha caído un poquillo el moquillo. Se me cae un poquillo el moquillo escuchando la letra. Pero es normal. O sea, es que, no sé, tiene algo en la voz, tiene algo en la voz, tiene algo que le hace muy característica a su voz. Es la primera vez que la escucho, cuidado, ¿eh? Hermana, yo te quiero. Ahora viene el momento que todas estamos a moco tendido. Ay, ay, Dios. Uf. A ver, no lo leeréis porque sale muy pequeñito en la pantalla, ¿de acuerdo? Y yo casi ni lo leo. Al final de todo pone, a ver, en México son asesinadas más de 10 mujeres al día. Me parece una exageración y una burrada. Hijas, hermanas, amigas, madres son violentamente arrebatadas de manera súbita. Aún así, nos atrevemos a vivir nuestra vida con valor, fuerza y alegría. Sigamos luchando por una realidad mejor. No estás sola. Luego marca un número de teléfono, las 24 horas del día. Ya os digo, este día en concreto, este día no tendría que existir. No tendría que existir, no tendría que estar señalizado en el calendario como un día que se maltrata a la mujer, ¿no? Porque, pues es lo que tiene llorar, que luego pues se te cae el moco y ya está, ¿sabes? Y luego se te gira el piercing y luego te dicen, ¿por qué te pones ese piercing? Porque me están las narices. ¿Por qué tengo 40 años y hago lo que me sale de las narices? Sí, ¿vale? Y yo haría el Día Mundial contra el Maltrato, en general, ¿no? No violencia de género. ¿Por qué? Porque se puede maltratar a un animal, se puede maltratar a un hombre, a una mujer, se puede maltratar, o sea, a muchas cosas, ¿no? Podemos maltratar a la naturaleza, como lo estamos haciendo también, ¿no? Entonces, todo eso, todas esas cosas tendríamos que evitarlas, ¿no? No tendría que existir un día señalado, ni siquiera para el Día Mundial de los maltratos, ¿no? O sea, no tendría que existir ese día.
Vive y deja vivir, que es lo único que tenemos en esta vida y que nos vamos a llevar. ¿Qué decir de Silvana Estrada? Silvana Estrada tiene una voz que es muy sentida, es muy sentimental, te transmite muchísimo, ¿vale? Es una voz, es muy característica, ¿no? Tiene muchísimo vibrato, muchísimo melisma, tiene muchísima voz de cabeza, es una voz muy característica de ella, ¿no? Por lo que hemos visto a lo largo de todo el vídeo, ¿de acuerdo? Porque no he visto más canciones de ella. Una chica de 25 años que le queda una carrera por delante que es espectacular, así que hay que apoyarla sobre todo. Recordar, suscribiros al canal de Silvana, por favor, ¿vale? Porque es una chica, es una niña impresionante y que canta que es espectacular, como Los Ángeles, como ya habéis visto. Recordaros también, suscribiros a mi canal, por favor, suscribiros, darle la campanita a todas las notificaciones, ¿de acuerdo? Las redes sociales las tenéis aquí abajito también, cómo colaborar con el canal, también lo tenéis por ahí. Y nada, un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo, gracias por estar siempre conmigo de la mano y no soltarme nunca. Chao.